Abrimos la olla y miren, así ya está el pollo. Ahora con cuidado lo vamos a sacar para presentarlo. Miren, esto está crispy, está bien tostadito, bien doradito, tiene un bonito dorado. Amigos y amigas de Casa Rey, hoy les traigo una receta deliciosa. Miren, pollo rostizado en la olla Ninja Foodi, un platillo que se hace rápido, muy fácil, con pocos ingredientes y que está de rechupete para disfrutar con la familia. ¡Vamos para allá! Bien, miren amigos, estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Vamos a ocupar un pollo entero, del tamaño que sea, pero que quepa dentro de la canasta que trae la Ninja Foodi. Por lo general, todos los pollos caben, así sea el más grande. Yo ya he probado con varios y todos caben. Este es un pollo, por así decirlo, mediano, por supuesto, ya limpio, sin plumas, sin vísceras. Así lo piden para rostizar o para asar, que solo le quiten las vísceras. Bueno, lo lavan bien, lo corrigen, le quitan si tiene alguna plumita todavía por ahí, y que seque bien para el proceso que sigue. Vamos a ocupar unas ramitas. En este caso yo agarré 4 ramitas de romero fresca o seca, como ustedes gusten. Pimienta negra, la suficiente, de 10 a 15 pimienta, ya sea chica o la pimienta gorda. Esto de la pimienta y el romero, junto con 4 dientes de ajo, en este caso son 4 dientes grandes, pelados o con camisa, da igual, con un cuarto de cebolla blanca, una tapita o un limón completo. Todo eso va a ser para lo que es la salmuera, esta agua que va a estar dándole el vaporcito a nuestro pollo, todo esto. Ahora, para preparar lo que vamos a utilizar para barnizar nuestro pollo, pueden ocupar ustedes mantequilla, cualquier tipo de topping que a ustedes les guste echarle a las carnes, pero en este caso yo les propongo hacerlo con aceite vegetal, unas 4 onzas aproximadamente, una cucharadita de pimentón dulce en polvo, una cucharadita de sazonador de todo uso, una cucharadita de ajo en polvo y sal en caso de que se necesite, que le falte. Todo eso lo vamos a mezclar bien y con una brocha vamos a limpiar nuestro pollo. Bien, estos son los ingredientes principales que les presento para esta receta. Lo primero es preparar nuestro aderezo, lo que vamos a untarle al pollo. Bien, vamos a preparar el aderezo. Vamos a echar el aceite, unas 4 onzas, como le dije. Lo voy a hacer en este molcajetito. Le vamos a echar la cucharadita de pimentón dulce, la cucharadita de sazonador de todo uso, le vamos a echar la cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita bien rebosante, y un dedo de sal. Vamos a mezclar bien. Disuelva bien todo. Vamos a ver qué tal está de sal. Yo le echaría un poco más de sal. Debe quedar saladito. Otro dedo de sal, ¿sale? Miren.
Me parece que así ya está listo. Ahora vamos a adobar o barnizar nuestro pollo. Con una brochita vamos a empezar por la parte de el lomo. O sea, lo ponemos boca abajo y vamos untándole bien todo este aderezo. Puede ser, como les dije, mantequilla derretida. Ustedes seguro tienen sus propias recetas de aderezo, de alguna vinagreta, lo que a ustedes les guste. Miren, yo le doy ese toque que le da la paprika o pimentón dulce con el aceitito, la sal de ajo, que es especial para muchos alimentos. Una vez que ya lo hemos barnizado bien, que ya lo hemos adobado bien por el lomo, le doy la vuelta y entonces adobamos empezando por adentro. Es importante que esto le quede bien adentro para que no me quede desabrido, y barnizo toda la parte de abajo, la pechuga, las alitas. Lo que voy a hacer ahora es amarrar las patas aquí tengo un carrete de hilo de nylon, de plástico. Ahí está. ¿Por qué no lo amarré antes? Porque siento que desamarrado me permite a mí barnizarlo mucho mejor, llegar a zonas donde amarrado no podría tal vez. Entonces accedemos en el lateral al área donde se encuentra el compartimento donde se encuentra el termómetro o sonda de la Ninja Foodi, y vamos a hacer lo siguiente. Ahí mismo en esa tapita, para no perderlo, vamos a abrir la Ninja y le quitamos en la tapa el taponcito donde viene la entrada de la sonda. ¿Sí? Esto lo vamos a guardar aquí mismo para no perderlo. Es importante porque sin eso luego no va a trabajar la Ninja, y lo guardamos. Entonces miren, aquí en la pechuga le vamos a conectar el termómetro, se lo vamos a encajar de manera horizontal, ¿sí? Así, de manera horizontal en la parte de la pechuga. Y ahora lo vamos a poner dentro de la canasta que trae la Ninja Foodi. Y mientras vamos a ir preparando la salmuera dentro de la Ninja. Entonces miren, dentro de la Ninja Foodi vamos ahora a preparar la salmuera, como le digo, este jugo que se va a utilizar para el vapor. Vamos a usar una taza de agua simple. Le vamos a echar las ramitas de romero. Le voy a echar los ajos, un cuarto de cebolla blanca, que la voy a echar así como en capas, la pimienta,
y el jugo de una tapa de limón o un limón completo. Ahí echo ahora la canasta con el pollo. Me cercioro que el cable dé alcance a donde va la conexión del termómetro. Ahí está. Cerramos nuestra olla. Prendemos la olla. Vamos a mover el slide al centro y entonces elegimos la primera función, que es Steam and Crisp. Una vez que ya tenemos esa primera función, Steam and Crisp, ven que ya aparece el símbolo de termómetro aquí en mi pantalla. Vamos a elegir Preset y entonces nos van a aparecer distintos tipos de comida. Nos va a aparecer beef, que es carne, chicken, que en este caso es la que vamos a ocupar, y le damos Start. Ya no tienen que hacer nada más, la olla hace el resto. Esto lo pueden hacer en cualquier olla Ninja que ustedes tengan, que tenga la función de Steam y que tenga la función de Air Crisp. Primero le ponen unos de 15 a 20 minutos en la función de Steam y luego de media hora a una hora velándolo constantemente, de manera manual por supuesto, en la función de Air Crisp, y el pollo les va a quedar igual. Pero en esta olla pues ya te combina las dos funciones y tú solo tienes que abrir y comer. Miren, esta es la temperatura ideal o la temperatura a la que se va a llegar, 170 grados Fahrenheit, y esta es la temperatura que hay ahorita mismo en el interior de nuestra olla. Esto va a ir subiendo conforme, por supuesto, el pollo se vaya cociendo, y cuando llegue a esta temperatura la olla va a detener el proceso. Por eso le digo que aproximadamente puede tardar hasta una hora, pero depende mucho de las condiciones del ambiente donde se está realizando la cocción o del tamaño del pollo. En fin, hay muchos factores que intervienen, pero ahorita vamos a 158 grados aproximadamente y vamos a llegar a 170. Ven, como les comenté, cuando acá alcanza la temperatura de 170 grados, la olla se detiene y esto ya debe estar listo. Vamos a ver cómo está. Abrimos la olla y miren, así ya está el pollo. Ahora con cuidado lo vamos a sacar para presentarlo. Miren, esto está crispy, está bien tostadito, bien doradito, tiene un bonito dorado. Tengan mucho cuidado porque incluso el cable de la sonda se calienta demasiado. Vamos a sacarlo. Bien, vamos a ver cómo quedó esto. Llegó la hora de probar. Miren, miren qué rico. Miren, bien blandito. Voy a cortarle aquí estos hilitos. Chequen qué delicia. El muslo, pierna, miren, hasta se deshace. Chequen qué rico, qué consistencia. Miren, el pellejito quedó tostadito. Chequen. Bueno, aquí está el hilo. Chequen qué crispy. Rico. Miren la pechuga. Vamos a ver. Miren. Chequen qué
suavecita y qué jugosa. La verdad, esto es una delicia. Miren, es su pellejito bien doradito, bien rico, muy rico. Lo pueden volver a poner unos minutos en la función de Air Crisp, de freidora de aire. Muy rico, se hace en poco tiempo, se hace muy fácil y se disfruta demasiado. Esto fue pollo rostizado en la olla Ninja Foodi. Buen provecho.